Saga La chica sola, un thriller del FBI basado en la vida de Ella Dark. Capítulo 11. Los pasos la despertaron. No eran las de su padre, eran más pesados y más descuidados. Dar salió de su cama, su lámpara de noche proyectaba formas verdes y azules en el techo de su dormitorio, rodando hipotéticamente en sentido horario. Pensaba que ya era demasiado grande para ello, pero cada vez que su padre lo apagaba, extrañaba su suave zumbido que tanto había asociado con dormir. Afuera aún estaba oscuro. Debía ser de madrugada. Nunca se despertaba temprano, a menos que algo la interrumpiera. Quizás era su padre comprobando si estaba bien. Le había dicho cientos de veces que no lo hiciera. No necesitaba que viniera a ver si estaba bien. No, su padre se movía con cuidado. Dar conocía su ritmo. Lo había escuchado cada noche durante 5 años. Su puerta estaba ligeramente entreabierta, lo que le permitía ver la parte del pasillo que se encontraba más lejos. Vio sombras que se movían y bailaban, pero algo le decía que esas sombras no pertenecían a su padre. No estaba segura de cómo lo sabía. Tal vez era una intuición infantil, igual que cuando podía darse cuenta de que su padre estaba enfadado o irritado. Las sombras tenían una presencia diferente, un aura extraña. Ella se acercó a la puerta andando con cuidado, asegurándose de evitar la alfombra azul que había en el suelo de su dormitorio. Allí era donde los rugidos eran peores. Se asomó y vio una figura entrando en el dormitorio de su padre. Solo alzó a verla de refilón, pero fue suficiente para saber que tenía razón. Había alguien más en su casa. De repente se sintió enferma y mareada. Sentía un frío glaciar en las yemas de los dedos, pero salió lentamente de su dormitorio y siguió a la extraña figura. Luego la oscuridad se cerró sobre ella. Por unos segundos no vio nada, salvo breves destellos de luz, pero cuando se le adaptaron los ojos a las condiciones de la habitación, vio la silueta de un hombre que sostenía un cuchillo en la mano. Él estaba de pie junto a su padre que dormía. Dar trató de gritar, pero no salió ningún sonido. Trató de correr hacia él, pero había quedado inmovilizada. Levantó un pequeño jarrón de la mesa de su padre y se lo lanzó al hombre extraño, pero simplemente le rebotó y fue a parar al suelo. Él ni siquiera se dio cuenta de que ella estaba allí. Él se acercó más a su padre. Todo lo que ella podía hacer era mirar. En una serie de violentas embestidas, la silueta hundió el cuchillo en el corazón de su padre dormido. El repentino ataque lo dejó completamente inmóvil. No podía luchar, ni defenderse, ni escapar. Estaba a merced del extraño. Dar se paralizó en el lugar, como si estuviera los pies clavados al suelo. Entonces todo empezó a aparecer en pequeños fragmentos, como si la imagen se hubiera roto en pedazos y ella estuviera volviendo a ensamblar el rompecabezas.
Vio la sangre chorreando desde la cama hacia la alfombra. Escuchó a su padre gritándole que saliera de la casa. El atacante se dio la vuelta y volvió a colocar la capucha y la miró a los ojos. Su rostro era irreconocible. Le hacía pensar en un boceto mal dibujado. Fuera quien fuera, Dar no lo conocía, no lo había visto antes. Después de dejar a su padre en un charco de sangre, se abalanzó hacia ella, con el cuchillo apuntándole. ¡Bom, bom, bom! Un rito silencioso. Después de todo, desapareció. El mundo se esfumó frente a ella. El hombre y el dormitorio, las sábanas manchadas de sangre, volvió a la realidad de forma estrepitosa y de repente fue consciente de que estaba mirando el interior de sus párpados. ¡Bum, bum, bum! Abrió los ojos. Trató de adaptarlos para enfocar las persianas de la ventana a unos metros de distancia. Un rayo de luz solar se filtraba. Se sentó en la cama y cogió el teléfono de la mesa de al lado. 7:05 de la mañana. Recién entonces se dio cuenta de que el ruido de los golpes había sido en el presente, no en su mundo de los sueños. ¿Quién es? Gritó. El aire frío la impactó y la despertó de inmediato. Soy yo, novata. Es hora de moverse. Era la voz de Ripley detrás de la puerta del hotel. Lo siento, no pensé que saldríamos tan temprano. Llegar temprano es estar a tiempo. Llegar a tiempo es tarde. Dame un minuto y te veré abajo. Dar escuchó que Ripley se iba. Luego intentó recomponerse en su cama. Inhaló y exhaló lentamente. Luego usó la técnica de cuenta regresiva para calmar el ritmo acelerado de su corazón. Identificó 5 cosas de la habitación que podía ver: un televisor, un sillón de cuero, un bolígrafo de motel, una pila de libros, una computadora portátil, y luego siguió con 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía oír. Después, 30 segundos, estaba tranquila. Las visiones siempre eran iguales, inesperadas y crueles, y siempre la atormentaban por su oscuridad. Las tenía desde aquella noche hace 23 años, y aunque había aprendido a manejar un poco mejor las secuelas emocionales, no la ayudaban a aclarar la historia. Había distorsionado tanto los acontecimientos que le costaba recordar lo que era real y lo que no. Pensó que a lo mejor se lo estaba inventando todo. Quizás nunca había visto al asesino, o ni siquiera supo que estaba en la casa. Quizás su yo de 5 años no se había percatado de nada, y el trauma y la culpa habían llenado los vacíos. O quizás sí había visto al asesino. Quizás había visto al hombre que mató a su padre a los ojos. Pero si ese era el caso, ¿por qué seguía viva para poder contarlo? Dar esperaba en la oficina del forense del condado condado tuviera un aspecto mucho más siniestro del que tenía. Estaba ubicada a 6 kilómetros del motel. Era un edificio pintoresco, de forma extraña, con un tejado gótico, ventanas de varios paneles y 2 chimeneas en el exterior. El cuidado césped estaba decorado con un banco de memoria del fundador del edificio, y 2 árboles perennes se situaban a ambos lados de la entrada de cristal. El interior estaba revestido de un
acogedor acabado de roble. Desde la pequeña zona de la recepción, un miembro del personal escoltó a las agentes a la sala B3, donde se encontraban los cuerpos de las víctimas implicadas en la investigación en curso. Una puerta corrediza de acero les bloqueaba la entrada a la sala. Antes de abrirla, el miembro del personal les entregó guantes de látex y mascarillas protectoras de plástico. Luego la abrió y les indicó a Dar y a Ripley que entraran. Cerró la puerta a sus espaldas con un golpe ensordecedor. En el interior había un fuerte olor y fluido médico. Las paredes de color verde estaban detrás de varias filas de lo que a Dar le parecían archivadores, pero sabía que no era así. Eran compartimientos para cadáveres. En el centro de la sala había una mesa de acero con una sábana blanca que cubría lo que había debajo. Un hombre entró desde una pequeña sala lateral, sacándose apresuradamente las manos con una toalla. Secándose apresuradamente las manos con una toalla. La tiró a un lado y luego saludó a las agentes estrechándole las manos. Buen día, agentes. Disculpen la falta de preparación. Hoy ha sido un día de locos. Soy el doctor Scott Richard, el forense de aquí. Espero que hayan encontrado el lugar fácilmente. El doctor Richard era una figura impactante. Dad no pudo evitar admirar su aspecto. Tenía un atractivo juvenil, lo que su compañera de apartamento podría llamar un bombón. Tenía el pelo negro, corto y rizado, sin ningún estilo en particular. Unas gafas rectangulares le realzaban los ojos de color caramelo. Llevaba una bata azul estándar que estaba manchada con un par de pequeñas manchas alrededor del pecho. Dad creía que tenía unos 30 años, pero no podía estar segura. Era uno de esos tipos que parecían tener entre 18 y 30 años. Es un placer conocerlo, doctor Richard, dijo Ripley, sin levantar la mirada de su libreta. ¿Puede informarnos de lo que ha encontrado hasta ahora? Con gusto, dijo Richard. Dad dejó su bolso y también sacó su libreta de notas. Observó cómo Richard se ponía de nuevo el equipo de protección y tiraba la sábana hacia sobre la mesa central. Apareció un cuerpo mutilado y sin cabeza. Incluso a través de sus mascarillas de ventilación, Dad podía oler la descomposición casi vomita. Tardó unos segundos en procesar la imagen. Pensó en todos los cadáveres que había visto en los libros y en las fotos de las escenas del crimen, pero en la vida real era algo totalmente distinto. Esto era todo lo que quedaba de Christine Howell, una mujer que hacía pocos días vivía su vida creyendo que la muerte estaba a muchos años de distancia y ahora estaba sobre una mesa. Todos sus sueños y esperanzas desaparecieron solo para que un psicópata pudiera disfrutar de un breve colocón. La víctima número 3, comenzó Richard. Levantó un pequeño instrumento de metal y lo pasó por encima de su cuerpo y luego empezó a utilizarlo como apuntador para resaltar zonas de cadáveres de Christine. Una herida de entrada de bala en el estómago, saliendo por la espalda y golpeando la columna vertebral en proceso. Esto habría incapacitado significativamente a la víctima. Hay laceraciones en el cuello y en el abdomen.
causadas por el traumatismo de un instrumento afilado como un hacha de tala y una guadaña. A continuación, Richards trajo otras 2 mesas de acero a la sala contigua. Dad se movió para dejar suficiente espacio para que entraran. Lo siento, no hay mucho espacio aquí. No solemos tener tantos muertos al mismo tiempo. Se rió. Dad se limitó a sentir sin saber qué responder. Parecía que Ripley y Richard se sentían mucho más cómodos entre cadáveres que ella. Richard retiró las sábanas que cubrían los cuerpos de las 2 primeras víctimas. Su estado de descomposición era mucho más avanzado que el de Tristin, confiriéndoles un aspecto amarillento y esquelético. El desplazo de su apuntador hacia la cabeza de Julia Reynolds, la víctima número 1, había sido descuartizada y había sido reconstruida con unos mosaicos humanos, la última indignidad. ¿Ven estas marcas marrones en el cuello y en los brazos?, preguntó Richard. Traumatismo por objeto contundente, probablemente causado por manos y no por un objeto extremo. La causa de la muerte fue estrangulación. Ripley pasó el dedo de su guante por las laceraciones de los brazos y del cuello. Volvió a mirar hacia el cadáver de Tristin Howard y exhaló con fuerza. Dad hizo lo mismo, comparando las heridas de los 2 cuerpos y tratando de determinar un patrón o similitudes de algún tipo. Pero lo único que tenían en común era la decapitación. Nada más coincidía. «Y la víctima número 2», dijo Ripley. Los 3 se acercaron al cadáver de Winnie Barker. Richard movió su apuntador hacia su sección media. 13 puñaladas en el abdomen y una en el cuello. Encontré rastros de manganeso y vanadio alrededor de las heridas. Así que lo más probable es que el arma homicida fuera un cuchillo de trinchar de acero de carbono. Nada especial. Se puede comprar en cualquier sitio. Lo más probable es que muriera por la excesiva pérdida de sangre durante el ataque. Pero es posible que aún estuviera viva cuando él le laceró el cuello. Una vez más, estos cortes son caóticos y desordenados. Cortó 2 arterias principales, pero dudó que fuera intencional. Me parece que atacó sin tener la menor idea de lo que estaba haciendo, dijo Dad a simple vista. A Dad le parecía que las 3 víctimas eran obra de 3 asesinos diferentes, pero también sabía que eso era exactamente lo que quería el asesino. No del todo, dijo Richard. Aún hay más. Encontré algo extraño. Miren, aunque los golpes mortales eran increíblemente violentos y descuidados, las mutilaciones póstumas fueron cuidadosas y regulares. Interrumpió Ripley. Lo sé, eso es exactamente lo que estaba pensando. Dad se acercó para inspeccionar las heridas del cuello de cada víctima una por una. Ripley tenía razón. Los cortes eran limpios y relativamente parejos, como si hubieran sido relacionados con equipo profesional. Yo me atrevo a ir más lejos, dijo Richard. Estas mutilaciones se realizaron con una precisión casi quirúrgica.
Llevo 15 años haciendo esto y nunca he visto ningún corte como este. Les diré que no hay mucha gente en esta zona que pueda hacer algo así. Esto es algo digno de Alfredo Trevillo. Eso le llamó la atención a Dar. Alfredo Trevillo, preguntó. ¿Sabes quién es? Claro, nunca conocí a nadie que supiera quién era Alfredo Trevillo. Los asesinos en serie son una gran lectura para un cirujano en ciernes. Se rió Richard. Pensé la mayor parte de la facultad de medicina leyendo sobre asesinos en series descuartizaban a sus víctimas. Ya ha pasado un tiempo, pero creo que sigo recordando algunas cosas. Dar estaba un poco sorprendida. No esperaba encontrarse con alguien que conociera a un oscuro asesino en serie mexicano de los años 50. Dar miró a Ripley, que estaba inspeccionando las mutilaciones y tomando fotos con su teléfono. Dar no pudo evitarlo, parecía la oportunidad perfecta para consultar. ¿Recuerdas algo sobre Erheim, Richard Ramírez y Edmund Kemper? Richard dejó su equipamiento y se quitó la mascarilla. Se quitó las gafas y limpió los cristales con su bata. Por supuesto, todo el mundo conoce a esos tipos. Estoy muy familiarizado con su metodología. Bueno, estoy trabajando en una teoría de que nuestro Sudes es un imitador de diferentes asesinos en serie. El asesinato de Tristan Howard evoca a lo que Erheim hizo en una de sus víctimas. El asesino de Winnie Barker incluía elementos de los crímenes de Richard Ramírez y Julia Reynolds fue estrangulada y descuartizada exactamente igual que el modus operandi de Edmund Kemper. Ripley levantó la mirada hacia Dar con desaprobación. Novata, esto es algo que deberías compartir. Piénsalo bien. Tenía razón. Gran error. Lo siento, no debería hablar de cosas como esa. Richard se rió. No te preocupes. No se lo diré a nadie, pero ahora que lo dices, puedo ver con claridad a qué te refieres, dijo. ¿En serio? Preguntó Dar. Sabía que había cometido un error, pero que su teoría fuera válida le daba una pequeña satisfacción. Pensó que quizás eso le demostraría a Ripley que ella también sabía de qué estaba hablando. Claro, es decir, recuerdo muy bien las fotografías de las escenas del crimen de Hein. La señora Howard es casi una réplica perfecta. Sí, lo recuerdo correctamente. Ramírez atacaba a sus víctimas mientras dormían con un cuchillo, ¿verdad? Y Kemper secuestraba chicas adolescentes y las cortaba en pedazos. Diablos, no puedo creer que no haya hecho esa conexión yo mismo. Es absolutamente increíble. Dar no esperaba una reacción tan efusiva del forense. Su fascinación era casi tan grande como la suya. ¿Sabes de lo que hablas? Dijo Dar. ¿Recuerdas todos estos detalles de memoria? Bastante. Ha pasado un tiempo, pero hay cosas que no se olvidan. Desde el otro lado de la pequeña sala, el timbre de un teléfono interrumpió su conversación. Ripley soltó un fuerte suspiro. Se apartó de la mitad inferior del cadáver de Tristan Howard y se quitó la mascarilla y los guantes. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono celular. Ella regresó su atención al forense.
¿Has notado algo más que podamos haber omitido? ¿Marcas de ataduras? ¿Heridas defensivas? ¿Casi así? ¿Estoy tratando de impresionarlo?, pensó. Nada que no figure en el informe policial, dijo Richard, pero tu teoría ha abierto un nuevo universo de preguntas, así que seguiré indagando. Genial, gracias. Llámame si encuentras algo. Se sintió un poco orgullosa a pensar de que podía sentir la mirada de Ripley, fulminándola desde el otro lado de la sala. Creía que revelar esos detalles valía la pena, ya que eso le daba al Dr. Richard más información para trabajar. Solo deseaba poder hacer que Ripley viera su lógica. Quizás te llamaré aunque no encuentre nada, se rió él. Dart no sabía cómo debía responder, pero de repente la frustración en el tono de Ripley rompió la tensión. ¿Me estás tomando el pelo?, dijo al teléfono. Acordona la zona. Estaremos allí en 20 minutos. Ripley volvió a meter su libreta en su bolsillo de su abrigo. Dart la observó. Solo llevaba 2 días en el puesto, pero Dart sabía exactamente lo que Ripley iba a decir. Necesitamos irnos de aquí. Ha vuelto a asesinar.